Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar dos cositas por acá. Vamos a seguir con el tema que habíamos empezado el viernes pasado. Empezamos a hablar algo de árboles de decisión. Empezamos a hablar de clasificadores, que tenemos algoritmos. Cuando hablamos de algoritmos de Machine Learning, podemos separar entre los que son supervisados y los no supervisados. Los algoritmos supervisados normalmente se usan para tareas de clasificar. Tengo muchos elementos de alguna etiquetados ya, y entonces uno da al algoritmo para que aprenda las clases y yo luego le dé un elemento nuevo y él lo sepa clasificar. O para hacer regresión, también son muy usados para hacer regresión de variables, como por ejemplo, se utilizan en casos como por ejemplo yo quiero predecir el precio de un vehículo dada algunas características, ¿no? Para ver también cómo quisiera venderlo ya. Entonces uno también, si tiene muchos elementos, muchas cosas ahí, uno podría, digamos, como que dárselo pues al algoritmo para que él prediga, si yo tengo un vehículo con esas características, ¿qué precio? Pues, hay muchos ejemplos por ahí, o sea, a lo que voy es que cuando uno quiere clasificar algo, uno le va a asignar un valor, digamos, discretizado. Yo le digo, con estas características, el valor es de este tipo, el elemento es de este tipo, de este otro. Pero cuando hago regresión, no es para decir es de este tipo, de este otro, sino más bien calcular un valor continuo, ¿ya? Entre muchísimos valores, ¿ya? Pues, por ejemplo, eso, un número entero o un número real o algo así, pues, los infinitos. Es decir, vea, con estas características, en esta escala, yo estoy en este punto. Es como la diferencia. Y los algoritmos supervisados se utilizan para eso. Entonces empezamos a hablar de la clasificación. Empezamos a hablar entonces de algoritmos de clasificación y yo creo que no lo mencioné en la clase pasada, eh, pero me parece de pronto importante mencionarlo acá, y es que cuando nosotros tenemos nuestros conjuntos de datos que tienen sus atributos y que tienen sus etiquetas, los atributos pueden ser de dos tipos. Pueden ser atributos, digamos, categóricos, o sea, yo tengo, eh, por ejemplo, un carro. Entonces cuando hablo de un atributo categórico, yo puedo decir el carro tiene eh, la transmisión mecánico o automática. Ya, el carro es de cuatro puertas o de dos puertas. Ya, o sea, defino entre, o sea, son como pocas clases, si me hago entender, y son discretizadas. El carro es rojo o es azul. Ya, son categorías, son cosas. Hay veces que las categorías son números, por ejemplo, un modelo. Es decir, el carro es modelo 2008, uno podría decir incluso que son categorías, decir, ponerlo así como el valor categórico. Bueno, eso que está ahí, uno también podría decir que es un valor no necesariamente categórico, sino que también podría ser un valor continuo. Y esa es la otra, ¿ya? Yo puedo tener valores continuos. Por ejemplo, en el ejemplo del carro, eh, cuál es el cilindraje, ya, si es de 1200, 1250, si es un carro de 1000, tienen 1000 centímetros cúbicos, o si es de, no sé, 2000 o lo que sea, ya, tiene valores continuos, puede tomar muchísimos valores. Eh, entonces digamos que podemos tener esos dos tipos de variables, ¿no? Las variables categóricas, los atributos categóricos de un elemento que yo quiera clasificar, o atributos continuos, ¿ya? O sea, que tengan de clase continua, un número, ¿ya? Que puede tener muchísimos valores. Entonces eso para comentar. Y en los árboles de decisión, vamos a empezar a presentar.
En los árboles de decisión, lo que nosotros hacemos es predecir, bueno, los algoritmos de clasificación lo que hacen es esto, es predecir, son variables categóricas, momento, pero cuando utilizamos nosotros algoritmos de clasificación y sobre todo del tipo de árboles de decisión, los árboles de decisión utilizan variables categóricas, ¿ya? O sea, son, por ejemplo, eso, yo quiero clasificar si el sueldo es de tal cosa, de tal, no sé, o si es de tal rango, de tal otro, pero uno clasifica en grupos, ¿ya? Y asimismo se le tienen que dar digamos, los datos con los que vamos a entrenar el algoritmo, ¿ya? Entonces hay veces, por ejemplo, la edad. La edad es un valor que uno lo puede considerar como continuo, ¿ya? Son muchísimos valores. Entonces uno normalmente cuando utiliza el algoritmo de árboles de decisión, esa es una de las cosas que se hacen, es que variables que son continuas se discretizan. Te ponen, digamos, entre diversos rangos. Digo, si la variable está entre tal cosa y tal otra, entonces yo voy a decir, esto es de la clase tal, ¿ya? O de esta categoría. Es edad joven, es edad adulto, es edad adulto mayor, es edad muy anciano, no sé, lo que sea, ¿ya? Poner ese rango de edades y así mismo se pone entonces en un árbol de clasificación, ¿ya? Eso para comentar como que se hace con frecuencia. Entonces, bueno, entonces esto es lo que sucede con los árboles de clasificación. Normalmente un árbol de clasificación, la manera que se construye es que representa el modelo de clasificación como si fuera un árbol. Cada nodo hace una verificación de una condición sobre un atributo. Ojo, estos atributos entonces son de tipo categórico, ¿ya? No son números como tal, no son algo continuo, sino que se verifica que ese atributo sea de tal o de tal categoría. Y cada rama representa el valor de la condición. Si yo entonces verifico, si es de tal clase, entonces voy por ramas, se va desplegando el árbol. Y al final, cuando digamos que el árbol decide con todas esas condiciones de los atributos, a qué categoría o cuál es la etiqueta de ese dato que le estamos dando ahí, esos nodos hoja ya representan eso, las etiquetas de la clase. Recordemos que nosotros tenemos eso, tenemos siempre una etiqueta que es lo que nosotros queremos predecir o lo que nosotros queremos encontrar con nuestro algoritmo de clasificación, y tenemos unos atributos. Esos atributos básicamente condicionan, o lo que nosotros queremos encontrar es qué es lo que condiciona entre estos atributos que mi dato sea de esta etiqueta. Entonces tenemos esas dos cosas, atributos, como digamos condicionantes, los atributos, y la etiqueta, o la clase. Son como las dos cosas de las que tenemos. ¿Ya? Entonces eso es un árbol de decisión. Tenemos un atributo que es la edad. Entonces, si la edad, él es joven, si él es de edad, si es adulto, o si es ya un adulto mayor, digámoslo así. O sea, entonces se empieza digamos, a distribuir o a ir desplegando el árbol, y al final los nodos hoja representan este dato que tenía tal cosa, entonces es de la etiqueta no o es de la etiqueta sí, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, como la manera en que se hacen los árboles de decisión. ¿Ya? ¿Cómo se construye un árbol de decisión? ¿Ya? Entonces, normalmente, bueno, la manera en que se hace, la manera en que se hace la construcción de un árbol de decisión es que primero tenemos, digamos, bueno, ojo, esto también creo que lo mencionamos en la clase pasada. Siempre que nosotros hacemos un entrenamiento o que vamos a crear un modelo
para predecir o para clasificar para clasificar, siempre nosotros tenemos de un conjunto de datos que vienen ya etiquetados, partimos ese gran conjunto en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Entonces, siempre con el conjunto de entrenamiento, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar todos esos datos para construir todas las condiciones con las que deberíamos tener nuestro modelo. Y al final, cuando creamos el modelo, cuando ya lo hemos construido, lo que se hace es que, digamos que esa ya sería como la fase A, construir el modelo lo construí solamente con datos de entrenamiento. Luego entonces agarro mis datos de prueba para ver qué tan bien, para decir, a ver, qué tan bien trabajó eso. Son datos que yo no le di cuando construí el modelo, esos datos de prueba no se los di. No fueron datos que yo se los hubiera suministrado para él crear sus condiciones. Entonces, con eso yo podría decir, cuando le dé un dato nuevo, qué tan bueno podrá ser mi modelo. Entonces, el árbol de decisión, ¿cómo se construye? Primero, usamos todo el conjunto de datos de entrenamiento, ¿ya? Y entonces agarramos un atributo, tenemos un atributo, y entonces empezamos a definir condiciones, si el atributo es de tal valor o de tal otro, ¿ya? Entonces empezamos digamos, a verificar esas condiciones que se dan y cómo quedarían esos datos, digamos, como particionados en términos de sus etiquetas, y los vamos pasando con todas esas condiciones. Y digamos que primero se agarra un atributo y luego se empiezan a agarrar los otros, ¿no? Para empezar a ver los árboles. Entonces, te va dividiendo recursivamente a partir de un atributo y ese árbol se va podando. Y la poda del árbol básicamente lo que significa es identificar ramas que no estén dando información, que realmente no nos sirvan para construir el árbol de decisión. Entonces, al final, cuando ya se crea el árbol de decisión, uno lo que hace es que lo comprueba, bueno, con una nueva muestra, con las condiciones que están ahí, y mirar a ver si al pasar esa muestra con esos atributos, realmente me predice la etiqueta del dato. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ya yo tengo estos datos de acá, mis datos de entrenamiento, y yo construí este árbol. Entonces yo primero de pronto tomé la edad, ¿ya? Para mí de pronto aquí fue, agarré ese atributo. Entonces yo dije, bueno, con la edad soy capaz de predecir si puedo dar o no esta etiqueta de que me va a comprar o no. ¿Ya? Porque eso es lo que yo quiero predecir, si el tipo me va a comprar o no. Por ejemplo, con estos datos que le di. Yo tengo esto, si la edad es alta, media o baja, si él estudia o no, si tiene un buen crédito o un mal crédito, yo quiero ver si él me va a comprar o no. Entonces, de pronto agarré este atributo. ¿Será que con solo este atributo soy capaz de decir si él me compra o no? Entonces yo digo, estas fueron las reglas. Yo dije, si es menor o igual a 30. Y entonces, de pronto agarré este atributo, el de estudia. Entonces luego entonces miré a ver si con este estudia de pronto creé el modelo de que me dice que no o me dice que sí. Entonces yo luego lo que hago es que si tengo, o si la edad es media, entre 30 y 40, digamos que esto es edad media, entonces yo digo que no, si el tipo siempre está con edad media, él siempre me va a comprar. O si es mayor de 40, entonces utilizo el crédito. Y digo, si es excelente el crédito, no, es que el tipo no quiere comprar porque no me quiere endeudar. Pero si el crédito es más bien aceptable, es que este tipo sí se arriesga más, entonces yo digo, sí, este me va a comprar. Digamos que este fue el árbol de decisión que creo. Entonces uno lo que dice luego es, de pronto con estos datos construí este árbol de decisión, con algún criterio o lo que sea. Y al final estas son las etiquetas con las que yo doy. Entonces luego si yo tengo un dato, por ejemplo, me hace falta mi tablero, muchachos. A ver
si soy capaz de hacer esta configuración. Pues no. Eso es. No. Uy, a veces cuando uno está torpe así con el mouse, qué desespero. Esto es lo que pasa es que quiero hacer aquí un dibujito. Todo esto es para hacer aquí un dibujito. No hagamos dibujos, sino que hagamos un dibujo. Vamos aquí nuestra hojita Excel. Entonces, digamos que ese fue el árbol de decisión que nosotros construimos. Y nosotros tenemos entonces ahora un nuevo dato. Un nuevo dato de una persona que entró, digamos, y que tiene, tiene una edad menor o igual a 30, ¿cierto? Tiene, él no estudia. Estudia. Tasa de crédito. Entonces y aquí, entonces él dice que el crédito es aceptable. Entonces yo lo que voy a hacer es, listo, este es el modelo que yo tengo, con esto lo voy a predecir, es un tipo nuevo. Entonces él dice menor o igual a 30, él no estudia, entonces él se viene por acá, dice, estudia, no, entonces ya de una vez yo ya sé que él no entró. Y entonces el árbol de decisión simplemente ya de una me asignó esta etiqueta. El tipo está, me llegó otro tipo que tiene una edad entre 30 y 40. El tipo sí estudia y tiene una tasa de crédito excelente. Entonces, como la edad es entre 30 y 40, él de una vez aquí asigna entonces ya. Él sí va a comprar. Así funciona el árbol de decisión. Ahora, bueno, ¿qué tan bueno es o qué tan malo es? Ya eso sí es otra. Pero por lo menos este árbol me está clasificando para cosas nuevas que me lleguen con esos atributos, me está asignando esta etiqueta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se construye? Digamos que hay como algunas maneras de construir el algoritmo. Entonces les voy a contar de digamos, como el algoritmo básico de construcción de un árbol de decisión. Lo que les decía, para un árbol de decisión todos los atributos deben ser categóricos. Si son valores continuos hay que discretarlos, hay que discretizarlos. La manera en que se construye el árbol es de forma top-down, o sea, como de abajo hacia arriba, se utiliza un atributo y se van dividiendo y se van encontrando diferentes ramas. Y entonces, digamos que seleccionamos un atributo y se van dividiendo las tuplas o van viajando por ese árbol, ¿no es cierto? Y entonces, si nosotros elegimos un atributo para dividir nuestro árbol o para dividir las tuplas que tenemos ahí en una raíz, y ese atributo me divide, o sea, digamos que es capaz de particionar mi set de datos, entonces lo que podemos decir es, este es un buen atributo o este es un mal atributo. Si es un mal atributo, pues busco más bien otro. Ya, o sea, empiezo a probar todos los atributos, a ver cuál es el que tiene mayor poder de particionar los datos. Entonces, entonces las tuplas se van dividiendo recursivamente en base a ese atributo y los atributos de condición se seleccionan en base a
a heurísticas o estadísticas, por ejemplo, ganancia de información. Alguna medida estadística o alguna regla que nosotros digamos, heurísticas, alguna condición que nosotros digamos que va a ayudar a que el algoritmo pues trabaje mejor. Pero por ejemplo este de la ganancia de información es uno de los más utilizados. ¿Listo? ¿Hay alguien que por ahí quiere hablar o algo así? Pueden ustedes aquí preguntar, pueden hablar y todo. Yo les voy a exponer aquí el algoritmo, de qué se trata, algunas cosas. Y por acá les tengo, ahorita vamos a mirar aquí un ejemplo de un árbol de decisión implementado que está pues ahí en el campus también para que ustedes lo revisen. Bueno. Entonces, al final lo que uno hace es, bueno, ¿qué condiciones hay determinadas para terminar, digamos, de dividir? ¿Cuáles serían las condiciones de determinación de división de los datos? Que si todas las muestras en un nodo pertenecen a una misma clase, ¿ya? O sea, si yo tengo un atributo y evalúo una condición y con esa o con eso, pues digamos que todo pertenece a una misma clase, pues digamos que ahí ya termino y dice, listo, no voy a particionar más con este atributo. O si ya no hay más atributos para futuras particiones, ¿ya? Que uno podría utilizar de pronto votación para clasificar el nodo o ya no quedan más ejemplos. Listo. Entonces hay un atributo muy interesante que es el índice de Gini o ganancia de información, que la idea con este es que selecciona el atributo con mayor ganancia de información para empezar a definir con qué atributo vamos a agarrar el primer nodo con el que vamos a crear el árbol. Entonces, si hay dos clases, digamos la clase positivo y la clase negativo, ¿ya? Entonces lo que se hace es que se calcula, por ejemplo, para una de esas dos clases, ¿ya? La cantidad de información que se necesita para decidir si una muestra cualquiera pertenece o no a esa clase. Entonces, por aquí está la fórmula. Por aquí está la fórmula. Más que ustedes me están asustando ahí con ese retorno. Listo. Entonces, digamos que este cálculo de la ganancia de información se hace a partir de cuál sería, por ejemplo, eso. Entonces, aquí yo tengo la clase la clase positiva dividido el número de datos que hay positivo y negativo, ¿no es cierto? Por el logaritmo, por el logaritmo de ese mismo factor, es una suma negativa menos el de negativo sobre este de acá. Bueno, esta es la fórmula. Esta es la cantidad de información que necesitamos para definir si una muestra pertenece o no a alguna de las dos clases. Y entonces eso, digamos que uno lo puede ver como una variable. A mí me interesa muchísimo trabajar en mis cosas de investigación con esta variable que se llama entropía. La entropía es una medida de la cantidad de información. Es cantidad de información, básicamente, que tenemos nosotros en un sistema. Entonces, ustedes han escuchado de pronto hablar bueno, yo antes de digamos, de ver lo que es la entropía en términos de informática, ya en términos informáticos, uno lo que conocía de la entropía era el universo, cada vez tiene más entropía, está relacionada con la temperatura, si la temperatura es mayor la entropía, y que es como una medida del orden de si las cosas están más desordenadas, entonces la entropía es mayor. Yo no sé si ustedes o ustedes que han escuchado acerca de la entropía, ¿cómo lo han visto? ¿Ya? ¿Sí tienen claro el concepto de entropía?
Pues primera vez como que, que van a que escuchamos hablar acerca del término de entropía. Entropía es una medida de información, de cantidad de información. Eso, cuando entonces, por ejemplo, tenemos un universo o algo que está muy desordenado, ¿ya? Algo que en donde hay como muchos estados, muchas cosas que están presentes ahí al mismo tiempo, pues estamos hablando de que eso tiene una gran entropía, porque necesitamos mucha información para poder describir todo eso que está ahí metido. Entonces eso, digamos, como para hablar de la entropía, si todo está muy revuelto, si todo está, necesitamos mucha información para poder definir el estado completo de eso que tenemos ahí. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una cantidad de datos en donde digamos que, ¿qué ejemplo podríamos pensar aquí? Tenemos, no sé, muchos sí, muchos elementos de una clase y muy poquitos de otra, o que siempre nosotros vamos a predecir más bien como que hay una clase predominante sobre la otra, que hay algo que se presenta mucho más. Eso digamos que es como un ejemplo, sería como algo en donde tendría poca entropía. ¿Por qué? Porque casi siempre todo me va a dar de una clase y más, o sea, como que necesita más bien poca información, casi siempre todo lo va a predecir hacia una clase en vez de la otra, ¿no? Eso como para hablar. Entonces, en general, la entropía es como una medida de cantidad de información. ¿Ya? Hay diferentes tipos de entropía. Pero bueno, la más común es esta de aquí, que la llaman la entropía de Shannon. Es una entropía logarítmica y nosotros, en informática, en términos de sistemas, de machine learning y todo esto, pues aquí hablamos siempre, tenemos aquí este logaritmo en base 2, porque nosotros la entropía la medimos en cuántos bits, cuántos unos y ceros necesitamos para poder clasificar algo, para poder decir si eso es de un tipo o es de otro. ¿Cuánta información necesitamos para describir algo que está ahí? Todo eso lo medimos en bits. Por eso es el logaritmo. Entonces, lo que se hace normalmente es que si tenemos un atributo como tal, tenemos agarramos uno de los atributos, por ejemplo, la edad, en este ejemplo que tenemos. Y lo que empezamos a calcular es cuál sería el aporte, qué tanta información me genera este atributo, ¿ya? Cuando es de un tipo o cuando es del otro, cuando diferentes valores que puede tomar este atributo. ¿Ya? Entonces, con los diferentes valores de ese atributo, lo que nosotros miramos es saber qué tanto me puede predecir las etiquetas. Entonces, la manera en que se hace ahí es que utilizamos un atributo, tenemos el conjunto de las muestras que tenemos, ¿ya? En donde digamos que dividimos esto en la cantidad de, digamos, de etiquetas que puede tener este conjunto de muestras, y lo que se calcula entonces es con este atributo, si tiene un valor, cuánta información me va a dar
digamos, si me separa o no entre las dos clases que tenemos o entre todas las clases que nosotros tengamos. Entonces, eso es, digamos, la manera en que se tiene. Entonces, aquí lo que calculamos es la información requerida para clasificar una tupla basado en la partición de este atributo. Nosotros normalmente no vamos a hacer esto a mano, esto sí lo vamos a entregar al algoritmo y vamos a decir, vea, clasifíqueme, pero yo quiero que ustedes se lleven el mensaje de que la manera en que se construye un árbol de decisión es utilizando variables, o sea, una información acerca de qué tan potente es un atributo para decir si este es bueno o es malo para elegir como nodo raíz. Hay un ejemplito que vamos a ver ahorita en las siguientes slides acerca de cómo utilizarlo, pero es más bien como un ejemplo didáctico. Nosotros en la vida real no lo vamos a utilizar. Entonces, después nosotros decimos es, bueno, la ganancia de información de la rama A, o sea, utilizando tal atributo, es utilizando la información menos la entropía que nos da este atributo. Entonces, nosotros aquí ya teníamos toda la entropía, digamos, total de nuestro set de datos. Teníamos este de aquí, toda la información, pero le restamos simplemente lo que sería el valor de la entropía, pues, la ganancia de información que nos da tal atributo. Entonces, viéndolo en un ejemplo ya concreto, tenemos este aquí más sencillito, ¿ya? Si nosotros, digamos que tenemos la clase P, digamos que es que sí compra, o sea, positivo para comprar, clase N es negativo para compra, ¿ya? Y entonces tenemos que la información de lo que nosotros tenemos aquí es que tenemos 9 ejemplos de la clase positiva, tenemos 5 ejemplos de la clase negativa. Entonces digamos que la cantidad de información que tenemos aquí o que necesitaríamos es esta acá. Digamos que este sería como este parámetro. Entonces la entropía, para calcular la entropía para la edad, si nosotros tenemos aquí esto, con la edad decimos que hay dos, o sea, de la edad menor o igual a 30, hay 2 que son positivos y 3 que son negativos. Con la edad entre 30 y 40, hay 4 positivos, 0 negativos, ¿ya? O 0 que no compra, pues. Y mayor a 40, hay 3 positivos y 2 negativos. ¿Ya? Entonces, lo que decimos es que la entropía de esto es, bueno, en total son 14 ejemplos, son 5 y 5, 10, más 4 son 14. ¿Ya? Entonces, la entropía de lo que nos daría la edad sería la suma de todos los que, digamos, de todas las cosas que predecimos como positivos y negativos, ¿ya? Entonces, de todas las predicciones sobre todos los ejemplos que tenemos, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener aquí 14 y 14, ¿no es cierto? Para este caso de aquí, teníamos 2 y 3, serían 5, ¿no es cierto?, por la cantidad de información que tenemos aquí, entonces por este de aquí, más este 4 sobre 14 por este de acá, que es 4 0, ya vamos a ver qué es lo que pasa, porque este de aquí nos da, este I nos va a dar 0, ¿ya? Y más este de aquí, que sería otra vez 3 y 2 son 5, dividido por esta cantidad, por la entropía total, digamos, de nuestro sistema. Se suman estos de aquí y nos dice que la entropía de este valor es 0.69. Entonces la ganancia de información es este de aquí, digamos la entropía total menos la entropía de solamente nuestro parámetro. Esto es la ganancia de información que nos da el parámetro edad. Y si digamos que hemos calculado que esta es la ganancia de información de la edad, 0.246. Y tenemos que la ganancia que nos da el parámetro estudia es 0.151.
y tenemos que la ganancia de información el crédito es 0.048. O sea, el atributo de edad me da este valor, el atributo estudia me da este valor de ganancia y el crédito me da este valor. Entonces, se calcula para todos los atributos esa ganancia de información, que es utilizando la entropía y la entropía del atributo y la entropía total del sistema. Y al final, entonces, se escoge como nodo raíz el atributo que tenga la mayor ganancia de información. Entonces decimos, listo, escogimos este valor como nodo inicial. Entonces luego nos vamos por rama, nos vamos por ejemplo por esta rama de aquí de la mitad y se empiezan a ver entonces los demás atributos para ver con los datos que tendríamos para predecir aquí con la edad, qué tan bueno discrimina, qué ganancia de información me da. Entonces, si hay un atributo que no me da información y hay otro que sí me da información, pues bueno, así se va a discriminar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es como más completico, ¿ya? Tenemos aquí todas estas clases, este es joven, de la edad media, senior pues, tiene un sueldo alto, mediano o bajo, estudia o no estudia, y un rating medio, excelente, o medio, tenemos eso ahí. Entonces, ¿va a comprar? No, o sí. Ahí está, vamos a comprar o no comprar. Entonces, primero encontramos cuál es la entropía del sistema. Entonces, la entropía del sistema, ¿cómo se calcula? Tenemos dos clases, ¿no es cierto? Y tenemos 1, 2, 3, tenemos 4 atributos. Entonces hay... pero entonces nosotros aquí decimos, vea, en este sistema tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos del no, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ejemplos de sí. ¿Ya? 9 de sí, 5 de no. ¿Ya? Entonces decimos, de los 14, la entropía total del sistema es la cantidad de los de sí sobre el total, o sea, esta sería la fórmula, menos la cantidad de los de sí sobre la suma total, por el logaritmo de este de aquí, menos los del no. Y esto nos dice, la entropía total del sistema es 0.94 bits. Entonces luego calculamos la entropía del parámetro de la edad. Decimos, bueno, con la edad, cuando es joven, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos tenemos que hay no? ¿Qué tenemos aquí? Con el joven dice no, aquí tenemos no, sí, aquí tenemos sí, entonces tenemos 1, 2. De joven tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos. Y esos 5 ejemplos tenemos 1, 2, 3 no y 2 sí. Eso es lo que tenemos para cuando la edad es joven. ¿Ya? Entonces, de esos, entonces tenemos 5. De los 14 ejemplos que teníamos, hay 5 que son jóvenes. Y de esos 5, hay 2 que son no y 3 que son sí. Luego entonces miramos con la edad media. Entonces calculamos, hay 4 ejemplos que tienen edad media. De esos 4 ejemplos, hay 4 que son de un tipo y hay 0 que son del otro tipo. Luego entonces calculamos con los senior. De esos senior hay 5 ejemplos, hay 3 de un tipo y hay 2 del otro tipo. Y entonces se calcula la cantidad de información que nos da el parámetro edad. Y decimos, en total son 0.694 bits. Entonces la ganancia de la edad es restar la entropía del sistema menos la entropía de la edad. Nos dice es 0.2245. Con este ejemplo creo que queda más claro. Entonces lo mismo, si nosotros tenemos todos los atributos y vemos la cantidad de información que nos da, elegimos entonces el que tiene la mayor cantidad de información.
Entonces empezamos con ese. Luego entonces se empieza a mirar a ver, bueno, estos son todos los que son jóvenes. Bueno, y esto es apenas lógico. Esto es apenas lógico que lo tengamos así, o sea, antes de hacer toda esta partición. Si yo veo que con la edad, que con el ejemplo edad, yo veo que todos de una clase siempre los voy a predecir que sí, pues yo prefiero de una vez empezar digamos, a descartar condiciones y hacer que el árbol no sea mucho más grande. Por eso digamos que utilizamos el que mayor información nos esté generando. Entonces, si lo partimos con la edad, vean, ahí está. Tenemos aquí 3 nos y tenemos 2 sís aquí, tenemos aquí que todos son de clase sí. O sea, no me importa siempre que tenga alguien de edad media, yo voy a decir, uy, ese me compra el computador. Y tenemos estos de acá. Y entonces agarramos estos datos de aquí y hacemos lo mismo. Pero entonces aquí ya nuestras muestras cambian. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces decimos, ¿estudiante o no? ¿Ya? Y entonces de pronto en el parámetro estudiante nos va a predecir muy bien el tipo de la clase. Pero pues seguramente de pronto primero podemos calcular la entropía del income, la entropía del estudiante, la entropía del crédito, y el que nos dé mayor información, entonces es el que utilizamos aquí como siguiente o sea, como siguiente atributo discriminatorio para decidir si es de una clase o no. Y lo mismo por este lado. ¿Ya? Entonces, y por este acá, pues ya de una vez. Entonces, se van aplicando recursivamente. Calculamos la entropía de los valores, elegimos el que nos dé mayor ganancia y luego para las siguientes ramas vamos haciéndolo recursivamente. Listo. Entonces, aquí calculamos con todos, elegimos el que sigue, así hasta que ya tengamos uno que nos dé pues, que nos dé la máxima información, que ya no hay necesidad de hacerlo. Eso digamos como la manera en que se crean, así trabaja el algoritmo para crear el árbol de decisión y para decidir entonces cómo serían las condiciones de cada uno de los números. Nosotros en la clase pasada hablamos un poquitico, lo mencionamos, el tema del overfitting. Y el overfitting es un problema de que no queremos, nosotros necesitamos que nuestros sistemas de clasificación sean generales, que no sean tan exactos, que no sean tan, que con los datos de entrenamiento, o sea, si nosotros le damos un conjunto de datos que solamente se aprende a predecir los valores de entrenamiento, y cuando le dé valores nuevos, él me vaya a predecir una cosa que no, o sea, que me predica algo diferente, ¿a qué voy? Normalmente los datos de entrenamiento, uno agarra una buena parte de los datos disponibles para entrenar, para crear un modelo que sea muy general. Estos datos de prueba no se los he dado al algoritmo para que cree el árbol de decisión. Yo espero que aquí esto sea muy general, de manera que después cuando le dé estos datos de prueba que el algoritmo no conoce, él tome sus reglas generales y sea capaz de predecir cosas con las que no se ha entrenado. Pero si el árbol que generamos es muy exacto para un conjunto de datos de entrenamiento, puede pasar que tengamos muchísimas ramas, ¿ya? Y que podamos tener poca exactitud para ejemplos que no hayamos visto. Entonces hay varias maneras de hacerlo, que es como una poda antes de empezar, digamos, como a hacer, digamos, como a crear los árboles, o después de generados, cortar ramas. ¿Ya? Bueno, después utilizamos qué significa esto de las validaciones cruzadas. La validación es buenísima. Listo. Entonces, digamos que esto para hablar de lo que son los árboles de decisión. Bueno.
Hasta aquí queda clara la forma, digamos, como general de cómo se va creando el árbol de clasificación. ¿Sí está claro o hay alguna duda? ¿Hay algo que se requiera aclarar? La manera en que se construyen los árboles de decisión. No. Bueno, entonces, vamos a correr el notebook que subí ahora está en el campus. Yo necesito que ustedes lo descarguen ese notebook y cuando ustedes abran la página de Colab, ¿ya? Ustedes suban ese notebook. Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a subir el notebook. Yo abrí ya página de Colab y vamos a ver aquí. Listo. Entonces aquí vamos a implementar hacer una implementación de árboles de decisión utilizando Python y una librería de Python que se llama sklearn. Yo necesito que ustedes suban este notebook, descarguenlo del campus y ábranlo en Colab para que vamos a ir ejecutándolo. Si ustedes de pronto tienen Jupyter, lo pueden correr en Jupyter, este también debe correr en Jupyter por si de pronto lo hacen de manera local. Y entonces, mientras ustedes descargan el notebook y lo cargan en Colab, yo voy a tomarme 2 traguitos de agua. Les doy tiempito. ¿Ya todos cargaron el notebook o hay alguien que todavía no lo ha cargado? Yo terminé acabo de terminar una certificación con la gente de Mintic, pues yo creo que ustedes les hablé de eso, muy interesante, de ciencia de datos.
una gente por ahí, pues unos instructores ahí, para que, muy interesante. Y sobre todo muy interesante en la parte de ciencia de datos se necesita mucho conocimiento de estadística. Entonces había una gente pues ahí como que hablaba de cosas de estadística pues, muy chévere, de algunos conceptos estadísticos que se utilizan mucho para la ciencia de datos. En ciencia de datos la parte de visualización es clave, es clave, es clave cómo mostrar la información. El comentario era que, pero eso lo habíamos resuelto la clase pasada, ya sé para la próxima, ya tener algo preparado. Que a veces cuando uno estaba así en medio del curso, no, y entonces vamos a hacer ahorita esto, y se quedaba esperando alguna cosa, alguien se ponía de DJ, uno de los profesores ponían de DJs y ponían ahí alguna canción, mientras los otros estaban ejecutando código o otra cosa. Entonces, y pude haber hecho mi jugada de DJ, pero ya me acordé tarde. Bueno, listo, entonces, el árbol que ustedes, el notebook que ustedes tienen ahí, es una implementación de árboles de decisión utilizando y vamos aquí a trabajar con unos datos que son como de un experimento, unos experimentos que hicieron por allá, yo no sé, como los 70s o algo así, en donde ellos como que querían mirar a ver si las muestras, bueno, la verdad no sé muy bien de qué era el experimento, pero pues es interesante para el caso de aquí, por lo menos para hacer una prueba. Son datos que están marcados como son balanceados, son tirados a la izquierda o son tirados a la derecha. Es lo que nos dicen los datos. Y entonces nosotros vamos a clasificar eso a partir de, y hay unos valores de unos pesos, digámoslo así. Entonces, ojo, aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Y es que los datos tienen una cosa que son pesos y distancias, o no sé, de un elemento central, tienen tal peso y están a tal distancia del elemento central, y entonces esos pesos y esas distancias son continuos, son valores continuos. ¿Ya? Pero entonces, pues vamos a ver aquí cómo es la movida, en este caso. De todas maneras, yo les quiero recordar, los árboles de decisión agarran los valores continuos y hay que discretizarlos, ¿ya? Hace parte de eso. Entonces, bueno, aquí hay una cantidad de vainas digamos, de librerías que vamos a utilizar en esto. Este de aquí, esta sentencia primero que se pone acá, es como para decirle al Colab que instale alguna librería que no tenga predefinida, aunque yo creo que él ya tenía esta. Entonces, entonces esta parte de la partición la partición entre entrenamiento y prueba es muy importante, y pues para nosotros hace parte, es esta parte como la librería. Bueno, yo no sé, yo creo que todos han trabajado en Python, si no, pues les digo, esta librería NumPy es muy poderosa para trabajar arreglos y matrices. Esta librería Pandas es muy buena, muy interesante, y le da a uno muchísimas opciones para trabajar con datos que vienen en formato CSV, datos, tablas de datos así muy grandes. Entonces pueden ser, incluso no necesariamente CSV, sino tablas de Excel. Entonces uno puede importar y trabajarlas y las lee, y uno puede sacar cosas muy poderosas ahí utilizando con esta librería Pandas. Tiene tiene muchas cosas y es muy utilizada en Machine Learning para uno hacer visualización de cosas de los datos y todo. Ahorita vamos a hablar acerca de lo que son las matrices de confusión, pero digamos que en la primera parte nos interesaba esta parte, el árbol de decisión. Y entonces de nuestra librería sklearn vamos a importar esto, que es el clasificador de árbol de decisión. Esta librería, este de aquí es la selección del modelo de esta parte, digamos, de estas funciones del sklearn. Esta función es muy interesante para automáticamente nosotros partir los datos en conjunto de prueba y en conjunto de entrenamiento.
Y hay algunas métricas que nosotros vamos a sacar, que es como un puntaje de exactitud, digamos, de exactitud de los datos y un reporte. Entonces, bueno, nuestro dataset está por acá en la nube. Si lo quieren descargar, descárguenlo. Está ahí en esa dirección web. Entonces, pues vean que Pandas también tiene eso interesante. Si hay una dirección por ahí, ustedes saben los datos, lo pueden descargar de ahí. Cuando él lee el archivo en formato CSV y usted le dice, vea, este es mi archivo, el que yo voy a leer, uno le puede decir, vea, el separador es tal cosa. En este caso le ponemos que header none porque los datos que tenemos ahí para revisar, los datos, yo los tenía por acá. Los datos, ustedes los ven, no tienen ninguna cabecera. Miren así. Entonces nos dice, vea, el dato tiene una cosa que tiene B111 y no sé qué cosa, y todos estos valores vienen así. Estos son los datos que estamos leyendo. Y los alcanzan a ver aquí en mi... ¿Alcanzan a ver? Tienen la etiqueta y luego los atributos. Así vienen estos datos. Bueno. Aquí es como para ver algunas características. Entonces, estos datos los hemos guardado en esta variable de datos. Vamos a mirar a ver la longitud digamos, cuántos datos importamos ahí y cuál es la forma que tenemos aquí y un ejemplo de las primeras, de algunas observaciones. Esto nos hacen, digamos, estas sentencias, estas instrucciones. Entonces, si nosotros ejecutamos, nos dice, vea, la longitud total de su dataset son 625, se tiene 625 muestras. Este shape, este datos.shape, básicamente lo que nos dice es, vea, este shape, vea que es una función que viene de para este datos. Datos es una variable de tipo data frame, que es como una tabla de datos, como una cantidad de datos. Y entonces con esta función .shape para estos datos de clase data frame, él me dice, vea, usted tiene una matriz, básicamente una tabla de 625 filas, tenemos 625 datos, y tiene 5 columnas. ¿Ya? Cuando vemos entonces la cabecera de los datos, o le decimos print, cabecera no, vemos los primeros datos que tenemos ahí, entonces nos dice, vea, el dato 0, entonces, entonces él no tiene esa cabecera, nos dice, vea, usted tiene, como no tiene nombres de las columnas, le pone aquí un nombre cualquiera, pero nos dice, vea, el dato 0 es del tipo B y estos son los datos 1, 1, 1 y 1. Aquí en esta parte yo les puedo decir, vea, estos son los nombres de las columnas realmente. La primera columna es de tipo clase, esta primera de acá es el peso de la izquierda, luego esta es la distancia de la izquierda, luego este es el peso de la derecha y luego esta es la distancia de la derecha. Entonces eso es, digamos, para verlo, y aquí ya sería más interesante verlo cuando ustedes ejecutan esta sentencia de acá, que definen el nombre de las columnas. Ustedes pueden venirle y decirle datos, entonces vea que ya se lee más bonito. Vea, esta es la clase, este es el peso de la izquierda, el peso de la derecha, el peso de la derecha, cómo se verían los datos. Entonces ellos vienen aquí. Nosotros no le hemos dado ninguna fórmula, no le hemos dicho nada. La manera, por aquí en esta descripción dice, la manera correcta de encontrar una clase, o sea, como utilizando una fórmula, es usando el producto entre distancia y peso, distancia por peso de la izquierda, y comparando con el producto de distancia y peso de la derecha, y mirar a ver si son iguales, entonces la muestra es balanceada. Si no son iguales es porque son de clase izquierda o de clase derecha. ¿Listo? Entonces, hasta aquí leímos nuestros datos. ¿Ya? Leímos nuestros datos. Una cosa, aquí porque lo leímos de una página web. Si nosotros quisiéramos hacer aquí una prueba, quisiéramos hacer algún ejercicio, y de pronto ustedes tienen que subir datos aquí al Colab, vean que aquí hay un icono que es como una carpetica. En esa carpetica tiene una carpeta, cuando ustedes lo abren, está esta carpeta que se llama Sample Data,
Ustedes se meten ahí y le dicen aquí en este subir datos. Ustedes pueden subir datos desde su computador. Por ejemplo, si quisiera subir estos datos de acá, ahí está. Entonces subí esos datos y quedaron acá. Mira, aquí en mi carpeta. Y ahí quedaron. ¿Sí lo vieron? Entonces yo le dije subir y luego los metí aquí en mi carpeta sample data. Y no se me van a... Bueno, cuando yo termine de ejecutar este notebook, estos datos todos se me van a borrar. Todos estos datos que tengan aquí se me van a borrar, para que ustedes lo sepan. Sino que él aquí como que tiene unos datos por defecto, como para hacer algunas pruebas o lo que sea. Pero entonces ustedes aquí cargaron unos datos que ustedes tenían para hacer aquí en su notebook. Entonces, si yo los tengo aquí cargados, yo ya podría incluso leerlos no así, sino simplemente como ya los subí, los puedo leer aquí así directamente. Uy, por eso digo que no, que tengo que leerlos como sample data. Y ahí están leídos. ¿Listo? ¿Sí lo vieron? Sí quedó claro aquí, vea, yo subí estos datos, o sea, los pudimos haber leído todavía de la página web, pero vea, yo los había descargado, los subí y los leí aquí, digamos, dentro del notebook, cargados aquí en el notebook, en mi carpeta de archivos, ¿ya? Ahí los leí, para que ustedes sepan después si necesitan subir datos para hacer alguna cosa, pues cómo lo pueden hacer. Bueno, entonces aquí, en esta parte de acá, vamos a partir los datos en conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. Entonces, primero, lo que pasa es que nosotros tenemos nuestros datos, ¿ya? O sea, tenemos todos nuestros datos completicos y entonces lo que son los atributos son todo lo que no es la etiqueta. Todo lo que no es la etiqueta, ¿no es cierto? Entonces, digamos que para este caso, así lo pudimos hacer, es decir, bueno, como la columna 0 era la de los valores, ¿ya? La de los valores de la etiqueta, ese es el Y que queremos predecir, ¿ya? Entonces, Y es eso, entonces es los valores que tenemos en datos, la columna 0. Y los atributos que nos van a predecir este Y, porque un clasificador es básicamente una función que toma unos atributos, unos valores de X, y los transforma en una etiqueta Y. Entonces estos X de acá son básicamente las que son las columnas de la 1 a la 5. ¿Ya? Esto es entonces, eso es lo que hace estas dos sentencias de acá. Tenemos los atributos en la variable X mayúscula y las etiquetas en la variable Y mayúscula. ¿Ya? Entonces, partir nuestro conjunto de datos entre una parte de entrenamiento y una parte de prueba, es decir, vea, vamos a crear aquí 4 variables. Lo que son nuestra variable, o sea, vamos a partir los atributos, todo el vector de atributos que tenemos en una parte de entrenamiento y una parte de prueba. Y todas las etiquetas asociadas a esos atributos en unos atributos que son con los que vamos a entrenar y otros atributos que corresponden a la parte de prueba. Esas 4 partes nos las van a devolver esta función que se llama train test split, que aquí la habíamos importado. Es una función que nos ayuda muchísimo para crear conjuntos de entrenamiento y prueba. ¿Y cómo se ejecuta esta función train test split? Le damos todo el conjunto de atributos y todo el conjunto de etiquetas. Le decimos, vea, el tamaño del conjunto de prueba va a ser 0.3, o sea, el 30%
de su conjunto de datos, póngamelo para como prueba, como test size, o sea que el 70% va a ser con lo que vamos a entrenar. ¿Listo? Y este de aquí, este random state igual a 100 es como para que lo ponemos ahí de manera que si yo ejecuto esto y ustedes lo ejecutan, nos den resultados similares. Si no, pues van a ser totalmente aleatorios. ¿Ya? Porque eso es lo que hace esa función. Train test split lo que hace es, va a tomar de estos X, de todos esos atributos, y va a seleccionar aleatoriamente el 70% para entrenar y el 30% para probar. Y luego, de esos mismos índices que yo agarré para entrenar y para probar, va a tomar los mismos índices, o sea, que no me quede que yo utilice un 70% para probar y un 70% diferente con sus etiquetas para asignarlas, ¿no? Tiene que ser estos elementos de prueba, estos atributos con los que vamos a hacer el entrenamiento con sus etiquetas correspondientes, ¿ya? Él los va a generar también aleatoriamente. Entonces vamos a tener nuestras variables xtrain y xtest, ytrain y ytest. Entonces si ustedes lo ejecutan, ustedes pueden ver entonces el tamaño de xtrain. Entonces esto de aquí es, vea, inicialmente teníamos 625, eran 625, entonces el xtrain lo que hizo es, de los 625 elementos que teníamos, vamos a dejar 437 para entrenar. Y el ytrain es realmente pues sus 437 etiquetas. ¿Ya? Y el test pues van a ser el resto. Los 188. Y como son 4 atributos, por eso está en la forma, ¿no? Listo. Entonces primero vamos a utilizar, hay dos, el sklearn tiene dos criterios para el crear el árbol de decisión. Uno, que es el de la entropía, que es el que vimos ahora, es exactamente el mismo, ¿ya? Y hay otro que se llama el índice Gini. El índice Gini se diferencia un poquitico en la entropía, en términos de que él lo calcula es a partir de probabilidades. La entropía se calcula con logaritmos, el índice Gini se calcula utilizando probabilidades. Entonces digamos que esta es la fórmula en que él calcula un índice Gini de alguna ocurrencia, ¿no? Entonces él tiene la probabilidad de que ocurra tal cosa por 1 menos esa probabilidad. Entonces si tenemos el índice Gini total, calculamos el índice Gini total con todas las, digamos, con todas las clases que podamos tener, y luego calculamos el índice Gini que nos daría el atributo aplicado pues como a eso. O sea, en vez de calcular la entropía, que es con los logaritmos, esta sería la fórmula del índice Gini. Es otro criterio, ¿no? Es otro criterio con el que se puede crear. Estamos aquí. Sí. Entonces, ¿cómo se crea el modelo? ¿Cómo se crea un modelo de clasificación, un árbol de decisiones? Entonces, está la función que es, vamos el Decision Tree Classifier. Nosotros aquí habíamos importado esa, digamos, esta función desde aquí, del sklearn tree. Entonces decimos, vamos a crear aquí un clasificador de árbol de decisión. Entonces, utilicemos este criterio que es el Gini. Vamos a utilizar este mismo random state para términos de que sean comparables. Y vamos a hacer un árbol que tenga una profundidad de 3 y que el mínimo, digamos que el mínimo, digamos el mínimo de muestras que tengan hojas sea igual a 5.
Esto porque pues tenemos, o sea, la idea sería crear un árbol en donde tengamos varias terminaciones, digámoslo así. Entonces, vean que crear un clasificador, un árbol de clasificación, inicialmente simplemente le dijimos como las características con las que queremos crear ese árbol de decisión. Y le dijimos, queremos hacerlo con la máxima profundidad de 3. Aquí podríamos haberle dicho, no, queremos que sea de profundidad 4, o que sea, y que si va de pronto llegar hasta una profundidad de 4, pero es que aquí dejémoslo en 3, como pues porque son apenas 4 atributos, ¿no? Los que vamos a definir. Entonces, pues la idea es que si tomamos un atributo, luego después con ese atributo vamos a tomar de los otros 3 a tratar de definir cuál podría ser el que mejor poder de decisión nos dé, pero podríamos dejarlo hasta que sea máxima profundidad 4. Esta máxima profundidad pues nunca debería ser mayor al número de atributos. Aquí le hemos puesto 1 menos el número de atributos. Vamos a hacer la prueba con 3. Así estaba. Como para tratar de decirle al algoritmo, vea, trate de predecir, o sea, encuentre cómo sería la mejor configuración utilizando un árbol más simplificado, mucho más general, y por eso le dijimos aquí este 3. Entonces, inicialmente aquí se crea el árbol de decisión. Y luego aquí hacemos el entrenamiento. No, creamos primero digamos un ajuste. A ver, como aquí se crea el modelo es una cosa general. Luego decimos, vea, este modelo que creamos aquí, vamos a ajustarlo. Le vamos a decir la función .fit con nuestros datos de entrenamiento y con sus respectivas etiquetas. ¿Y lo vieron? Entonces primero se hace el modelo y el modelo como tal, vean, cuando se crea el modelo, se dan reglas generales de cómo quiero que sea el modelo y después se entrena el modelo. Y entonces aquí ya tenemos el clasificador. Y aquí pues hay algunos elementos que nos dice, bueno, dice cuál es alguna información que nos da. Y aquí ya tenemos nuestro modelo entrenado. Ahorita lo vamos a probar. Y vamos a probar y vamos a compararlo con un modelo que vamos a crear utilizando la entropía. Entonces lo mismo, vea, inicialmente le puse aquí un nombre cualquiera. El modelo pues se llama classification label con la función entropía. Entonces en vez del criterio, en vez de que sea Gini, aquí lo vamos a poner entropy. Y lo mismo, vamos a ajustar ese modelo que hemos creado utilizando nuestros datos de entrenamiento, los atributos de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento. ¿Listo? Entonces ya tenemos 2 modelos entrenados. Uno que se llama CLF Gini, la Classification Label con la función Gini, o Classification Label con la función entropía. Y ahorita pues como para predecir, vamos a hacer predicciones. Hay esta funcioncita que está aquí. Ustedes no han creado funciones en Python, así se construyen. Le pone el nombre de la función y se dicen cuáles son los parámetros que le vamos a dar a la función. Entonces con la función de predicción le decimos, vea, con la función de predicción le vamos a dar unos datos de prueba, o así se va a llamar aquí nuestra variable interna, xtest, y le ponemos un objeto que sea un modelo. Entonces, inicialmente, realmente la predicción es decirle, vea, nuestra Y predicción es decir estos modelos que creamos, este CLF, por ejemplo, entropy, .predict. Y con predict, básicamente lo que dice es, tengo mi modelo y voy a hacer una predicción utilizando estos datos de prueba.
ya, y lo guardo en esta variable yPredict, y esa es la que vamos a devolver. Y ahorita vamos a mirar a ver qué es esto de la accuracy y toda la cosa. Entonces aquí vamos a decir, vamos a predecir vamos aquí a cargar nuestra función predicción. Listo. Y entonces aquí vamos a predecir nuestras variables. Vamos a predecir con el índice Gini. Como le vamos a poner el modelo con el índice Gini, vamos a ver cómo nos predice con ese índice. Y le vamos a dar, pues, nuestras variables de X test. Y estos son todos los valores que él predice. Entonces yo luego lo que quisiera es comparar luego estas variables predichas, este Y prediction, con los Y de prueba, con las etiquetas de prueba. Tengo unas etiquetas que he predicho, que se han clasificado, que es lo que salió del clasificador, y la tarea que se hace para calificar que tan bueno fue ese clasificador es comparar esto que predije con lo que tenía aquí. Y entonces, bueno, primero carguemos nuestra función de calcular la predicción. Ya les voy a decir qué es lo que entrega esa función de calcular predicción. ¿Qué hace la función? La función calcular de predicción tiene una entrada que son los datos de prueba y los datos a predecir. Y normalmente la tarea de decidir, o hay diferentes formas en que uno puede mirar, calificar un clasificador, es a través de la matriz de confusión y a través también de la exactitud con la que predice. Y uno pues también aquí podría ver un reporte, con este reporte se ven generalidades de ese. Ya vamos a ver qué es lo que hacen estas funciones aquí. De hecho, hagámoslo aquí a mano. Entonces, cuando ejecutamos aquí calcule la precisión. El primero, hay una cosa que se llama la matriz de confusión, y aquí llegamos a las 11:30 y voy a parar, y el resto de la media hora vamos a trabajar acerca de lo que son las matrices de confusión. Y al final vamos a ver cuál de estos dos modelos fue mejor. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿O hay alguna duda, o hay alguna cosa enredada de lo que es el código, de las funciones que están ahí, de qué se ha tratado todo? ¿Estamos bien? Debería más bien preguntar, ¿estamos mal? ¿Hay alguien que esté perdido hasta ahora con lo que hemos, digamos, aquí? Que aquí sí es más fácil decir. Si nadie dice nada cuando yo pregunto que estamos mal, si hay alguna duda, si nadie dice nada, entonces yo digo, entonces sí, estamos bien. Entonces, listo. ¿Estamos mal? Listo, entonces no estamos mal. Eso voy a asumir. Para seguir derecho por acá. Bueno, listo, aquí vamos bien. ¿Qué son las matrices de confusión? Y si me voy a ir a mi hojita de Excel. Cuando nosotros hacemos una clasificación entre dos clases,
normalmente donde nosotros hacemos una clasificación, es la más común. Uno normalmente lo que tiene es que clasifica entre clases, digamos, uno lo llama así, ¿no? Positivo y clasifica entre negativo. Digamos que esto es, digamos, los datos reales, digámoslo así. Como etiquetas de los datos, digámoslo así. Positivo y negativo. Y están también las etiquetas de predicción. Yo creo que aquí debería ser más para no confundirlos luego. Bueno, y es que yo puedo predecir que los datos sean de tipo positivo, o sean de una clase, y que sean de un tipo negativo. Entonces yo lo que siempre espero encontrar es que todo lo que yo le dé realmente sea, o sea, que todo lo que yo prediga sea realmente de ese dato. O sea, yo espero que si yo tengo 100 datos de una clase, yo tenga 100, o sea, ese es el clasificador que yo quiero. Que yo le metí 100 datos positivos y entonces él me los predijo 100 positivos y ninguno negativo. Y que le metí 100 datos negativos, yo lo que espero es que él me prediga 0 positivos y 100 negativos. Eso es lo que yo espero que me haga mi clasificador. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué pasa? Que a veces tenemos unos muy buenos clasificadores y todo, pero no me dan este 100-0. Me dicen, por ejemplo, no, de los 100 positivos que yo le di ahí, me clasificó 95 positivos y 5 negativos. ¿Ya? 5 negativos. Y de los negativos que le metí, yo creo que sí, lo hice, me quedó al revés esta matriz. Bueno, ahorita la ponemos al derecho. Y de los 100 negativos que le metí, me clasificó 12 positivos y 88 negativos. Ese fue el clasificador que yo entrené. Digamos que, pues bueno, sí, la mayor parte de los positivos me los clasificó bien y la mayor parte de los negativos también me los clasificó muy bien. Hubo unos poquitos que clasificó mal y otros que clasificó bien. Ya. Entonces, en la matriz de confusión, nosotros aquí vamos a tener, por ejemplo, estos de aquí. Estos de aquí son verdaderos positivos, ¿ya? Son elementos que eran de la etiqueta positivo que son realmente positivos. Pero aquí tenemos estos 12. Estos 12 que yo predije que eran de tipo positivo, pero que eran negativos. Estos 12 que tenemos acá es lo que nosotros llamamos los falsos positivos en nuestra matriz de confusión. Son 12 elementos que yo clasifiqué como positivo con mi clasificador, pero que en la vida real eran de otro tipo, eran del tipo negativo. Tenemos aquí 12 falsos positivos. Estos 5 de aquí, entonces, ¿ustedes qué pensarían que son? Aquí sí necesito que ustedes le metan la mano. Si yo ya les dije aquí, estos son 5 elementos que clasifiqué como negativo, pero que en realidad son positivos. ¿Qué nombre le darían si yo a este le dije que eran falsos positivos? Estos 5 de aquí, ¿ustedes qué nombre le darían?
E, falsos negativos. 5 elementos que clasifiqué como negativos, pero que en realidad eran positivos. Son falsos negativos, sí señor. Así es, genio. Y estos de acá, no se vayan a enredar, estos son 88, que eran de tipo negativo y que yo clasifiqué como negativo. ¿Qué nombre les darían a esto? Entonces, y estos son falsos negativos, ¿estos qué son? Los verdaderos negativos. Para que no se enreden. Vea, esta cosita de la matriz de confusión es de las cosas con las que la gente después se empieza a enredar. Uy, pues falso positivo es cuando yo tengo, pero el falso, porque es que se parece mucho a veces la palabra verdadero con positivo, uno los asocia como muy fácil ahí, y falso con negativo. Vea, estos son verdaderos negativos. Haga de cuenta, ahí sí el hombre tiene una matriz de confusión grande ahí, ellos tuvieron una matriz, una gran confusión, ¿no? Realmente, que lo traicionó su matriz de confusión, decían por ahí. Bueno, nos metamos aquí a que después dicen, uy, los profesores aquí aleccionando y que no hay que ver a eso. Y además esto queda en YouTube. Bueno, entonces, no, pero los comentarios no quedan, no se preocupen. No te preocupes, hombre. Roberto Jiménez, código... No, mentira. Entonces, esto entonces, lo que tiene que ver entonces, la identificación de lo que son los falsos positivos, los falsos negativos. Los falsos positivos son elementos que se predijeron de tipo positivo, pero que en realidad eran negativos. Esos son los falsos positivos cuando hablamos de una matriz de confusión. Los falsos negativos son datos que mi modelo predice como negativos, pero que en realidad son de tipo positivo. Esos son falsos negativos. ¿ya? Yo predije eso de un tipo, pero realmente eran del otro. Esos son falsos negativos. Los verdaderos positivos son los que, claro, yo predije como positivo y eran de tipo positivo. Los verdaderos negativos son los que yo predije como negativos y realmente eran de tipo negativo. ¿ya? Entonces eso para que ustedes lo tengan claro con la matriz de confusión y no se vayan a confundir. Entonces, hay veces en donde esta matriz se la van a poner al revés, muchachos. No se confundan. Hay veces en que uno en la red las pone aquí, cuáles son los datos que yo estoy prediciendo y cuáles son los datos reales. Hay veces que se lo van a poner al revés. O sea, identifiquen bien primero esa parte, ¿no? Entonces, si ustedes tienen aquí más bien, estas son mis etiquetas, ¿no es cierto? Entonces, que es que yo tengo mi etiqueta positivo y aquí tengo mi etiqueta negativo. Aquí tengo entonces los que son los que se predicen como positivos. ¿Ya? Los que predigo como negativo. ¿Ya? Entonces lo mismo, si de los positivos que yo tenía acá, el ejemplo de los 100, ¿no es cierto? Tenía 95 que predije como positivo y 5 que predije como negativo. Y de los negativos, 12 que predije como positivos y 88 que predije como negativos, ¿no? Dependen, ojo, estas matrices a veces se pueden confundir, ¿no? Entonces ustedes tienen que identificar cuál es el sentido en esa matriz de confusión en donde le están poniendo las predicciones. ¿Ya? Para que ustedes sepan identificar. Aquí
Entonces vean, estos son elementos que eran positivos, pero se predijeron negativos, ¿no? Entonces estos 5 de aquí, ¿qué son? Elementos que predije como positivo, pero eran, elementos positivos que predije como negativo, o sea, elementos que se predicen negativo, pero que son en realidad positivos. ¿Estos de aquí qué son? Ya, hasta yo me estaba ya aquí enredando. Estos de aquí son elementos que predigo, o sea, que mi predicción es que son negativos, pero son en realidad positivos. Entonces estos son falsos negativos. Predije que estos eran negativos, pero son en realidad positivos. Ojo, ojo, por eso les digo que no se vayan a confundir esta matriz con esta de acá. Las he construido al revés. Ustedes tienen que interpretar lo que está en esa matriz, ¿no? Este de aquí me dice, son elementos que predije como negativos, pero son en realidad positivos. Entonces tenemos 5 falsos negativos. Estos de aquí, o sea, los que están aquí en la diagonal son muy fáciles. Siempre esto es verdadero positivo, esto es verdadero negativo. Uno a veces se enreda son con los otros. Estos de aquí, predije positivo, pero son en realidad negativo. Entonces tenemos 12 falsos positivos. Que es lo mismo que está acá. Predije 12 positivos, pero eran en realidad negativos. Aquí, para que interpreten bien lo que son las dos tablas, ¿no? Uno se enreda bastante. Entonces siempre piensen en el falso positivo. ¿Qué es lo que estoy prediciendo? Pero son de qué tipo. ¿Ya? Predije negativo, pero son negativos. Ah, entonces son verdaderos negativos. Predije negativos, pero son positivos. Ah, esos son falsos negativos. Si está claro el tema de los falsos positivos, los falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos, de la matriz de confusión. ¿O hay alguien que quedó confundido con esto? Está muy bien. Listo, eso. Entonces, esto es la matriz de confusión. La matriz de confusión me está mostrando de las cosas que yo tengo, de los datos que yo tengo, qué predije de un tipo y qué predije del otro. Entonces, no se dejen confundir por el término positivo y negativo, que siempre lo van a encontrar ahí, digamos, como que en los ejemplos y en las explicaciones y en todas las cosas. Entonces, en nuestro ejemplo por acá, entonces aquí en estos ejemplos tenemos tenemos que la matriz de confusión nos dice esta matriz de confusión está como rara. No les digo, es que es una matriz de confusión. ¿Dónde está mi función? Esta es la función que estamos aquí ejecutando. Vamos a hacer aquí función matrix y le vamos a dar entonces las etiquetas de prueba con las etiquetas que hemos predicho con el índice Gini. Entonces, esta matriz de confusión es bien particular. Como tenemos 3 clases, tenemos la clase balanceada, la clase
izquierda y la clase derecha, ¿ya? Entonces, vea, como no tenía de la clase balanceada, de los balanceados, 6 predije como izquierda y 7 predije como derecha. Eso es. La predicción viene en el sentido vertical. Ninguno lo predije del término balanceado. Eso es un problema que tenemos acá, es que teníamos muy poquitos ejemplos del término balanceado. Y bueno, ¿por qué les digo entonces? Es que la predicción viene en las columnas, ¿ya? Los que vienen aquí es que es lo que predice. Porque podemos ver la definición de la función Confusion Matrix. Miremosla. Confusion Matrix. La función retorna. Entonces, vea, lo que retorna la función Confusion Matrix es una matriz que tiene en su iésima fila y su jésima columna, nos dice el número de muestras con una etiqueta correcta, siendo y la clase y la etiqueta predicha J. ¿Lo ven? O sea, la etiqueta que hemos predicho es J. O sea, la columna. Ahí está. Entonces, de la clase balanceado, 6 predijo izquierda, 7 derecha. De la clase izquierda, 67 predijo izquierda, 18 derecha. Y de la clase derecha, 19 izquierda y 71 derecha. Lo que pasa es que teníamos apenas 13 ejemplos versus 400 y pico o algo así para probar. O sea, de esa matriz de prueba, o sea, con lo que nosotros entrenamos eso, habían muy poquitos ejemplos de la etiqueta balanceada. Habían muy poquitos ejemplos de la etiqueta balanceada. Entonces, es que esta matriz, yo creo que este ejemplo lo debimos haber hecho. Acabo de caer en cuenta, claro, la pelota. El ejemplo lo debimos haber hecho con 2 clases para haber hablado sobre todo inicialmente de 2 términos. El término precisión y el recall. Bueno, entonces vean eso, con la clase balanceada no predije nada. Ninguno me predijo correctamente que fueran de clase balanceada. Ninguno. Con la clase izquierda, él me predijo, tiene una predicción del 73%. Y de la clase derecha tiene una precisión del 74%. ¿Precisión qué es? Entonces, en la matriz de confusión son muy importantes el término precisión y recall. Este recall también se traduce como sensitividad, ¿sí? La traducción que le hacen a el recall
Creo que lo traducen es como, lo traducen como sensitividad. Psicólogo. Pero le ponen esa exhaustividad, pero le ponen otro nombre. Es que esta exhaustividad me parece que está como mal. Lo ponen a veces es como sensitividad. Entonces, la diferencia entre precisión y recall, que son como los dos, son las dos como elementos como que uno más utiliza. La precisión es la cantidad de los verdaderos positivos dividido los verdaderos y los falsos positivos, dividido la suma entre de verdaderos y falsos positivos. O sea, mejor dicho, es como cuántos de estos positivos los estoy prediciendo como positivos. La cantidad total de positivos. Por ejemplo, aquí la precisión de este ejemplo que teníamos aquí. La precisión es la cantidad de verdaderos positivos que tenemos acá, tenemos 95, dividido la suma de verdaderos positivos más falsos positivos. Entonces yo predije aquí 12 positivos. Esto es mi precisión para este ejemplo. Yo predije 12 positivos. Entonces, mi precisión es eso. Ah, es que es mucha pelota. Es el 88%. Entonces, la precisión con la que hice. Entonces, ese es el elemento de la precisión. Precisión es igual a verdaderos positivos dividido verdaderos positivos más falsos positivos. O sea, de lo que estoy prediciendo como positivo, ¿cuánto es realmente positivo? Eso es la precisión. ¿Ya? Y el recall, la sensitividad es diferente. Normalmente ustedes lo van a ver así. El recall es los que estoy prediciendo como positivos dividido la cantidad total de positivos, que son los verdaderos positivos más los falsos negativos. Esto es el recall. Uno tiene que ver de lo que estoy prediciendo, cuánto estoy prediciendo bien. Eso es la precisión. Y este de aquí, este parámetro recall, es de los datos que tengo, cuánto estoy prediciendo bien. ¿Ya? Sí ven la diferencia, son similares, pero son diferentes. El recall es la cantidad de verdaderos positivos, 95, por ejemplo aquí, dividido la suma total de positivos, que son los verdaderos positivos, los 95, más los falsos negativos. Yo he predicho 5 negativos, pero realmente eran positivos. Estos falsos negativos. Predije 5 negativos, pero realmente eran positivos. Ese es el recall. Aquí tiene una precisión del 88%, pero un recall del, o sea, por ejemplo, para ese ejemplo, una sensitividad de ese recall del 95%.
Esos dos factores son como los dos más importantes para decirme si el modelo es bueno o es malo, si yo tengo un modelo aguantoso o no. La precisión me dice, siempre que yo vaya a predecir algo de un tipo, le estoy pegando, ¿ya? Casi siempre, o sea, cuando yo prediga que positivo, si yo digo que es positivo, estoy acertando el 88% de las veces. Y la sensitividad es, si tengo un dato del tipo positivo, ¿cuántas veces lo voy a predecir bien? O sea, el porcentaje de lo que yo lo voy a predecir bien. La precisión es, cuando hago la predicción, así cuando predigo me siento como un pastor. Cuando hago una predicción con los datos, ¿cuál es el porcentaje en el que estoy acertando en esa predicción de una clase, ¿no es cierto? Yo digo, esto es del tipo verdadero, ¿ya? De tipo positivo, ¿ya? A veces me equivoco y a veces yo voy a predecir que es positivo, pero realmente era de tipo negativo. Eso es la precisión. La sensitividad es los datos de esa clase, de la clase positivo, en qué porcentaje los voy a predecir bien. Entonces, si yo tengo un dato positivo en la vida real, le voy a pegar el 95% de las veces. Y claro, aquí mi modelo no es preciso, es porque a veces estoy prediciendo como positivo cosas que son negativas. Por eso de pronto no soy tan preciso, pero sí tengo muy buena sensitividad. Y tengo muy buen recall. Eso. Entonces, bueno, eso para decir aquí. Entonces, con el modelo que nosotros teníamos aquí, nosotros lo entrenamos y nos da esta precisión para nuestras variables, para la variable balanceado, para la variable izquierda y para la etiqueta izquierda, para la etiqueta derecha, y esta sensitividad, este recall. Punto 77, punto 79 y punto 79. Después vamos a hablar del F1 score. Calculemos la entropía. ¿Qué pasaría con el modelo con la entropía? Aquí teníamos que era con el dato balanceado, no, con la entropía tampoco predice nada, o sea, no nos dio, teníamos muy poquitos ejemplos realmente con datos de la etiqueta B, entonces él no pudo predecir nada, pero cuando son del tipo L, con el índice Gini, la precisión era el 73 y el recall 79. Aquí la precisión es del 71 y el recall del 74. Parece mejor aquí con este. Y con el tipo R, la precisión aquí era del 71 y el recall 78. La sensitividad 78. Menor en ambos casos que con el parámetro Gini. Aquí tenemos ya nuestros dos modelos. Entonces nosotros analizando esta matriz de confusión, nos decimos, está como más chévere este de acá con el índice Gini, en este caso, que para el de la entropía, entrenado basado en la entropía para generar las ramas, ¿no? Entonces, eso. Aquí ya hablamos un poquitico entonces de lo que fue la matriz de confusión. Y bueno, y ustedes pueden aquí entonces revisar este notebook. Ustedes pueden revisar entonces las funciones que se tienen acá. Esta función aquí que hace el reporte de clasificación, este classification report, es muy interesante porque de una vez les pone cuál es la precisión y el recall para cada una de las etiquetas que tenemos. Para la etiqueta B, la etiqueta L, la etiqueta R, cuál fue el recall, la precisión. Y bueno, y este F1 score, que después lo vamos a hablar de él. Este soporte es cuántos ejemplos tenía aquí, cuántos ejemplos tenía de ese tipo
tenía 3 ejemplos balanceados y ninguno lo clasificó. Tenía 85 ejemplos de tipo left y de esos esta fue la precisión y tenía 90 del otro tipo. Y lo mismo aquí pasa con el total de ejemplos que tenía, cuál fue la precisión. De los 188 que tenía, el 71% lo predijo bien. En este caso, en este fue el 73% con el índice Gini, y ustedes pueden revisarlo. Y bueno, aquí entonces, esto lo que era la implementación de árboles de decisión utilizando Python, aquí en el notebook de Colab. Yo quisiera que ustedes para la siguiente clase se consigan un dataset, busquen por ahí o genérenlo en su casa, ¿ya? Un dataset con varios atributos, pueden, no sé, 10, 20, 30, no importa, generen eso, digamos atributos que sean de tipo, no. Hay un dataset, pero es que también es de 3 tipos. Uno, construyan un dataset, ustedes construyan un dataset, sencillo, o si se lo encuentran en la red, pues más fácil, pero en donde vamos a clasificar solamente entre 2 clases, ¿ya? En donde ustedes clasifiquen entre 2 clases y generen entonces el árbol de decisión, así con este código, ¿ya? De pronto les toca modificar alguna cosa, de pronto les toca modificar alguna cosita sencilla, sobre todo en términos de si ustedes van a construir un dataset que tenga etiquetas y luego va a tener los atributos, y lo van a poner así, y van a utilizarlo en un código muy similar al que tenemos aquí en este árbol de decisión. Háganlo de manera que la primer columna sea la etiqueta, para que después cuando ustedes lo pongan aquí, ustedes de una vez le pongan las etiquetas con este índice en su variable y. Y si ustedes tenían entonces desde, no sé, 4 columnas o 3 columnas para generar esa etiqueta, entonces pues lo ponen aquí desde el 1 hasta lo que sería esa columna, ¿no? Recuerden que aquí las columnas arrancan desde 0 hasta el último índice, pues. Sería entonces desde 1 a 5 porque son 4. Entonces construyan un dataset para, no sé, clasificar, no sé, si entre platos, no sé, un dataset ficticio y lo van a poner aquí en esto, pero que ustedes vean que, no sé, alguna regla que ustedes se generaron para generar el dataset y lo prueban aquí para construir el árbol de decisión. Y lo probamos y lo corren y lo podemos discutir al inicio de la siguiente clase. Bueno, muchachos, ya son las 12, me pasé 2 minutos, qué pena con ustedes quitarle de sus horas la hora del almuerzo. Y bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Cualquier cosa pendiente por acá de los correos electrónicos, mensajes o lo que sea. Nos vemos entonces el viernes. ¿Listo?